Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de los seminarios web que IDS Connect viene organizando desde hace ya 7 meses. Hoy vamos a centrarnos en uno de esos temas especialmente notables, especialmente grandes, que solemos tratar en nuestros webinarios. Nos atrevemos en esta ocasión nada menos que con la nueva organización del Ejército de Tierra y el proyecto Fuerza 35. Antes de presentarles a nuestros ponentes de hoy, les cuento que nuestro último webinario, el que dedicamos el pasado 19 de noviembre a la ciberdefensa, suma ya casi 700 visualizaciones, entre los prácticamente 200 asistentes que siguieron el evento en directo y los más de 450 que han tenido la oportunidad de visionarlo posteriormente en YouTube, donde sigue estando disponible en la cuenta Infodefensa Televisión. Gracias a todos ellos, además, por la buena consideración que siguen otorgando a nuestras sesiones, como aparece en el lado inferior derecho del gráfico que están viendo ahora mismo en sus pantallas. Bueno, pues en la sesión de hoy nos vamos a instruir sobre la nueva organización del Ejército de Tierra. Lo va a hacer el jefe de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general de división José Manuel de la Esperanza, también el coronel Javier Martín del Centro de Fuerza Futura 35 de la División de Planes del Ejército de Tierra y el director de desarrollo de negocio de una de las principales suministradoras de nuestro ejército, General Dynamics European Land Systems, Santa Bárbara Sistemas. Víctor López será quien le representará. Hemos dividido esta sesión, como acostumbramos, en 4 bloques. Tras las ponencias, reservaremos unos minutos para trasladar a nuestros invitados de hoy las preguntas que ustedes pueden ir planteando desde ahora mismo, a través del apartado específico para ello, que tienen a la derecha de sus pantallas. Recuerden que es importante que las cuestiones sean cortas, sin preámbulos y directas, para que puedan llegar mejor. Bueno, para el primero de estos bloques tenemos, como les decía, al general de división José Manuel de la Esperanza, que como jefe de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército de Tierra es responsable de la organización y el planeamiento global del arma terrestre española a medio y largo plazo, y también del planeamiento y control de la organización. El general de la Esperanza, que ya ven junto a mí, ha estado con anterioridad destinado en el Gabinete Técnico del Ministerio de Defensa y en el Gabinete del Cuarto Militar de Su Majestad el Rey. En su trayectoria también ha estado al mando de distintas unidades de caballería y ha sido desplegado en operaciones en Bosnia y Kosovo. El general de división de la Esperanza nos va a hablar de la nueva orgánica del Ejército de Tierra, sus orígenes y objetivos en relación con el concepto de organización orientada a misión. General, buenos días, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, cuando esté dispuesto, cuéntenos, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Estamos encantados de que se nos ofrezca este ámbito para poder contar cómo es la nueva organización del Ejército de Tierra, que creo que es un tema interesante. Vamos a seguir una agenda muy rápida. Vamos a ver la evolución que ha tenido el Ejército de Tierra en estos años, también la organización orientada a la misión, que es en lo que basamos esta nueva orgánica. Y luego vamos a ver qué hay hacia adelante, cuál es el futuro que nos espera con ello. Bueno, empecemos ya. El Ejército de Tierra ha modificado su estructura en numerosas ocasiones en estos últimos años. No es nada nuevo. Realmente somos una organización que estamos en permanente cambio. Eso tiene sus cosas que nos hacen la vida fácil y que nos hacen la vida difícil, pero la realidad es que tiene que ser así. Tiene que ser una orgánica que esté en movimiento porque nos tenemos que adaptar a los escenarios, a las amenazas, al personal, al material, cosa que no ocurre con otro tipo de organizaciones. La nuestra está en continua evolución y así debe ser, adaptándonos siempre. Como ven en la pantalla, ha habido numerosos planes sucesivos desde los años, prácticamente, sobre todo de los años 80. El plan Meta, el plan Reto, el plan Norte, el plan Ejército 21. Siempre ha habido cambios relativos, sobre todo, a la doctrina o a la forma de empleo de las unidades, muchas veces al material, que cambió radicalmente en los años 80, y casi siempre relativas a las posibilidades del personal que podía tener el Ejército de Tierra. Todos somos conscientes que desde la democracia ha habido una serie de reducciones de personal en las Fuerzas Armadas y el mayormente implicado ha sido siempre el Ejército de Tierra, que de unos números sobre unas magnitudes de 250.000 hombres, pues hemos pasado a entre 70 y 100.000. ¿Por qué hemos hecho esta variación ahora? He dicho que las variaciones anteriores han sido siempre por motivos de material, de personal, cosas de ese tipo. Ahora realmente es una modificación de la estructura del ejército más bien dirigida a la operatividad. Me explico. Como ven en pantalla, el jefe de Estado Mayor de Defensa es el jefe de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.
Pero los jefes de las estructuras orgánicas son lo que llamamos los GEMES, los jefes de Estado Mayor, tanto de Ejército de Tierra y Ejército del Aire, como de la Armada, que son los responsables de la preparación y de alguna cosa más importante, como es, por ejemplo, el sostenimiento. Pero el responsable del empleo es el GEMAZ, el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Con lo cual, lo que hace al final el GEMAZ es que le solicita una serie de capacidades a los GEMES, que son de un catálogo que decide el propio GEMAZ, y la responsabilidad de los GEMES es hacer una preparación de esas fuerzas y pasárselas al GEMAZ, hacer lo que llamamos una transferencia de fuerzas. ¿Qué fuerzas son? Todo se basa en el concepto de empleo de las Fuerzas Armadas, que es del 2017, que ahora estará en revisión, en el que se reflejan dos tipos de operaciones, las permanentes y las de reacción. Decía que hay tres núcleos de fuerza conjunta, que son los que ha decidido el GEMAZ, que son los que mejor enfrentan a las amenazas que tiene España. Un núcleo de operaciones permanentes, otros de operaciones de reacción nacionales y otros de operaciones de reacción en el ámbito multilateral. Nos referimos a Naciones Unidas, Unión Europea, OTAN. Y lo que hacemos es organizar las brigadas que tenemos, las unidades tipo brigada, que al final son 10 unidades tipo brigada, en ese 3+6+1 que aparece en la pantalla. Es decir, dedicamos unas brigadas a hacer fuerza de presencia, 3 de ellas, que correspondían con ese núcleo de fuerza conjunto número 1, y luego 6 brigadas de fuerzas de proyección y una brigada específica de fuerza de respuesta inmediata, que es la brigada paracaidista. Y esos son los que cubrirían las capacidades que nos pide el GEMAZ para el núcleo de fuerza conjunto 2 y para el núcleo de fuerza conjunto 3. Estamos en un año en el que realmente ha habido una regulación en el Ministerio que se aplica directamente en la orgánica de los ejércitos. Tenemos el Real Decreto que se sacó en el mes de mayo con la organización básica de las Fuerzas Armadas. Y a colación de este Real Decreto han salido 4 órdenes de defensa, una dedicada a cada uno de los ejércitos y Armada y otra para el Estado Mayor de la Defensa, en la que se desarrolla esa organización básica para cada uno de los ejércitos. Lo que hemos hecho es que en base a esta orden de defensa de julio hemos sacado una instrucción de desarrollo de la orgánica en el Ejército de Tierra, que es el documento que ahora mismo está en regulación orgánica. El GEME ya decidió el texto final, ha ido a los cuarteles generales para la revisión y ahora mismo se encuentra en la sede del Ministerio de Defensa pendiente de publicación. Y de ese es al que me voy a referir. Bien, la estructura básica del Ejército de Tierra no ha variado, sigue siendo un general de 4 estrellas que manda al Ejército de Tierra y que tiene 3 pilares fundamentales que son el cuartel general del Ejército, la fuerza y las unidades que apoyan a la fuerza. Ese nivel no ha cambiado, ni tampoco la orgánica dentro del cuartel general del Ejército, que sigue teniendo su asesoría jurídica, el gabinete, el Estado Mayor del Ejército, la jefatura CIS de Sistemas de Información y Comunicaciones, el Instituto de Historia y Cultura Militar y una unidad de apoyo para todo lo que necesita el cuartel general para su vida y funcionamiento, que es un regimiento de infantería, que es el RINF número 1. En el apoyo a la fuerza, el primer nivel tampoco ha sido modificado. Tenemos un mando de doctrina que se encarga de la gestión del conocimiento, el mando de apoyo logístico, material, el mando de personal, como su propio nombre indica, para la gestión del personal, la Inspección General del Ejército, que se encarga de todo relativo a la infraestructura, y luego la Dirección de Asuntos Económicos, que tiene un general de división, que se dedica a la gestión económica. Todos son reflejo o espejo de las direcciones generales que llevan cada uno de estos temas en el Ministerio de Defensa. En el caso del mando de doctrina sería la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. En el caso del MALE sería la Dirección General de Armamento y Material. MAPER, la Dirección General de Personal. La IGE es la Dirección General de Infraestructura y la DIAE la Dirección General de Asuntos Económicos. Todos tienen su reflejo y su relación funcional entre el Ministerio de Defensa, órgano central, y la estructura del ejército dedicada al apoyo a la fuerza. Pero la mayor variación ha sido efectivamente en lo que es la fuerza en sí. La fuerza hasta ahora tenía 4 pilares. Hay uno de ellos que no va a existir más, que es la fuerza logística operativa. Un cuartel general que estaba en La Coruña, de nivel general de división, que va a tener otros cometidos y sus unidades se integran en la fuerza terrestre, mejor dicho. Por lo cual tenemos 3 cuarteles generales en la fuerza, no 4. Uno de ellos, el NRDC, el cuartel general multinacional de Bétera, no tiene ninguna variación, pero los otros 2, Fuerza Terrestre y Mando de Canarias, sí la tienen. El Mando de Canarias, si pueden ver la traspa, verán que tiene las fuerzas que están desplegadas en las Islas Canarias más las comandancias generales extrapeninsulares, es decir, Ceuta, Melilla y Baleares. Eso en su primer nivel. La Fuerza Terrestre ahora tiene 3 pilares a su vez, que son 3 mandos de entidad general de división, que son la División Castillejos, la División San Marcial y un mando de apoyo a la maniobra. Ahí ven dónde están esas 10 brigadas a las que nos referíamos anteriormente, que es ese 3+6+1.
hay 3 brigadas que se encargan de las misiones derivadas de la fuerza de presencia, que están dentro del mando de Canarias. Luego, en esa división Castillejos tenemos encuadradas las 6 brigadas, que son lo que llamamos las fuerzas de proyección para esas misiones ONU, Unión Europea o OTAN. Y luego, la brigada que queda, la 10ª, el número 10 que me he referido antes, sería esa brigada que hay en las fuerzas de reacción inmediata encuadradas dentro de la división San Marcial, que sería la brigada paracaidista. Si vemos ese segundo nivel de estos 3 mandos, sí hay variaciones. Esas brigadas de la división Castillejos son las brigadas que llamamos pesadas, 4 de ellas, y las brigadas medias, las brigadas que hay desplegadas en Madrid, en Córdoba, en Badajoz, la brigada número 1, que es la brigada Aragón, que está en Zaragoza, y luego 2 brigadas medias, que son la brigada 7, que es la que está en Pontevedra, y la brigada de la Legión en Almería. Eso en la división Castillejos. En la división San Marcial vemos que hay una unidad de entidad brigada y luego otros elementos que tienen una entidad similar a la brigada, pero no los llamamos brigada porque no tienen los apoyos propios de una brigada, como son el mando de tropas de montaña, que es de nueva creación y engloba los regimientos de montaña que tenemos hasta ahora, 2. El mando de operaciones especiales, que está en Alicante, las fuerzas aeromóviles, los helicópteros, y un regimiento de operaciones de información. Todo eso son unas capacidades especiales que englobamos dentro de un mismo pack. Y ese pack es lo que contiene la división San Marcial. Y luego a la derecha ven un mando de apoyo a la maniobra, que tiene todos los apoyos que necesitan el resto de la fuerza para poder ser utilizados en combate. Son los apoyos de artillería, tanto de artillería de campaña como artillería antiaérea, los relativos a ingenieros, que son los de zapadores, mando de ingenieros y el mando de transmisiones, la brigada logística, que asume todas las capacidades que tenía la brigada de sanidad. La brigada de sanidad desaparece como tal general con un cuartel general, pero todas sus capacidades las asume y están dentro de la brigada logística. Y luego tiene el regimiento de inteligencia y el regimiento de NBQ. Como ven, al final son el 3 más 6 más 1 en 3 pilares con 3 cuarteles generales en la fuerza. Y esta orgánica lo que busca es que lo que nos ha ordenado el GEMAD que organicemos para esos núcleos de fuerza conjunto, que estén ya en esos, perdón la expresión vulgar, de pack, para poder ser empleados cuando el GEMAD nos lo requiera. ¿Qué conseguimos con esto? Pues consideramos que conseguimos una serie de ventajas organizativas para el ejército importantes. Lo primero es que todos los apoyos, tanto de apoyo al combate como apoyos logísticos al combate, están agrupados en un mismo mando, que es ese mando de apoyos a la maniobra que hemos comentado. Luego, simplificamos las esferas de control subordinadas, que es una cosa que ocurre en el ejército igual que ocurre en una empresa. Hasta ahora, el teniente general jefe de la fuerza tenía una esfera de control de 17 mandos que dependían directamente de él. Ahora lo reconvertimos solamente a 3, con lo cual el mando seguramente será más fluido. Agrupamos la fuerza en 3 grandes estructuras con 3 cuarteles generales que además son intercambiables. Ya he comentado que el cuartel general de la Fuerza Logística Operativa es el que desaparece. Y luego orientamos, que es lo fundamental de este cambio, las estructuras de acuerdo a las misiones a desarrollar, que son las capacidades que nos pide el GEMAD. Bueno, y ya vamos terminando. Esto es el way ahead, lo que nos espera a partir de ahora en este año que empieza, porque esto es la orgánica que hemos creado y que está reflejada en esta instrucción de desarrollo de la Organización del Ejército de Tierra. Pero ahora hay que escenificarla y ejecutarla. Con lo cual hay que hacer las adaptaciones orgánicas correspondientes al año 2021, que a lo largo de los 2 semestres próximos se tienen que ejecutar y que implica no muchos cambios de entidad de las unidades, pero sí cambios sobre todo de dependencia orgánica. O sea, el árbol de dependencia orgánica del ejército es fundamentalmente lo que hemos cambiado, no la orgánica interna de las unidades. Lo próximo que tenemos que hacer es hacer una instrucción de funcionamiento del ejército de tierra, lo que llamaremos la IFET, porque en la instrucción que hemos sacado solamente viene la orgánica. Ahora falta el funcionamiento de esa orgánica. Antes teníamos una instrucción que ya tiene varios años y que es la que estamos cambiando, que a la vez incluía orgánica y funcionamiento. Ahora las vamos a separar porque es más fácil reflejar la orgánica por un lado y el funcionamiento por otro. Ese funcionamiento tiene que estar basado en toda la transformación que estamos haciendo digital, como el resto de los ministerios. Es decir, tenemos que crear un nuevo sistema de mando y dirección del ejército en el que, aunque son relaciones funcionales y orgánicas, lo reflejemos por procesos y en eso estamos. El siguiente tema en el que estamos trabajando y que tiene que fructificar ya el año que viene son las nuevas plantillas de referencia doctrinal. Hemos creado la orgánica y ahora hay que ver el detalle de la plantilla de cada una de las unidades. ¿Por qué? Porque, como dice nuestro jefe de Estado Mayor,
tenemos que tener una orgánica que sea la suma del personal que realmente tenemos y que vamos a tener en los ciclos, que normalmente son de 4 o 5 años, que nos marca el Ministerio de Defensa. O sea, unas plantillas que sean el personal que realmente va a estar ocupando las plazas en nuestras unidades. Y para terminar, todo esto está incardinado con el objetivo de Fuerza 35, que es lo que va a comentar ahora el coronel de Fuerza 35 a continuación. Y es que estamos haciendo la experimentación de los materiales, pero una experimentación también con la brigada, que hemos llamado experimental, que es la brigada de la Legión, donde está probando nuevos materiales, pero también nuevos condicionamientos internos de la orgánica, para ver qué estructura interna y qué estructura de apoyos es la mejor para el nivel brigada y que pueda ser exportable al resto de las brigadas medias y al resto de las brigadas pesadas, que al final son las que hemos visto reflejadas en ese 3+6+1 que constituye el core o el fundamento de esta nueva reestructuración que hemos hecho del ejército. Bueno, aunque ha sido un poco rápido, espero poder haber solventado algunas dudas que surjan para el personal, todas las personas que estén enganchadas hoy con esta videoconferencia, y de todas formas al final va a haber alguna pregunta que el coronel Martín Gil estará encantado de contestar. Por mi parte he terminado y además precisamente tengo ahora una reunión con el GEME para ver el detalle de esas adaptaciones orgánicas del año que viene en las cuales vamos a ejecutar esta nueva estructura que se ha decidido para el ejército de tierra. Así que gracias y continuamos. Muchas gracias, general. Bueno, eso demuestra que estamos hablando de algo que no puede ser más actual. Bueno, como decía, muchísimas gracias, general José Manuel de la Esperanza, jefe de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Bueno, ha sido muy interesante y un honor contar con su intervención en este encuentro. Vamos a abundar algo más, como el propio general decía, sobre el concepto de Fuerza 35, para lo que tenemos al coronel Javier Martín del Centro de Fuerza Futura 35 de la División de Planes del Ejército. El coronel Martín es responsable de planeamiento, control del proceso de los estudios, la experimentación, el seguimiento y la coordinación de las acciones que acometen los diferentes mandos en relación al futuro del ejército. En su currículum figura haber sido el primer profesor español de táctica militar y oficial de enlace en la Academia Militar de West Point en Estados Unidos. Ha sido también jefe del Regimiento de Infantería Asturias 31 y ha ocupado diferentes destinos de mandos en unidades de operaciones especiales. También ha estado desplegado en operaciones en Bosnia y Afganistán. El coronel Martín, que ya ven ustedes junto a mí, bueno, pues nos va a hablar en primer lugar de la necesidad de esta Fuerza 35. Buenos días, coronel. Muy buenos días y desde el Centro de Fuerza Futura 35 muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan para compartir con todos ustedes este concepto innovador de Fuerza 35 que estamos llevando dentro del Ejército de Tierra. Tomo el relevo de mi general. Muchas gracias. Adelante, sí. Tomo el relevo de mi general y en la pantalla pueden ver la agenda que voy a seguir. Son 3 grandes bloques. El primero de ellos una visión rápida de lo que es la Fuerza 35 desde el punto de vista del general de ejército GEME. El segundo bloque va a ser el porqué de la Fuerza 35, qué necesidad tenemos de Fuerza 35 y, por último, la materialización de este concepto de Fuerza 35 que no es otro que la Brigada 35. Empezando por el primero de los bloques, al poco tiempo de hacerse cargo de la jefatura del ejército, el actual general de ejército GEME, en un simple papel, en un simple folio, dio a conocer a todo el ejército cuál era la visión que tenía para esa Fuerza 35. Visión que les pongo en la pantalla y que les voy a resumir en 5 ideas principales. La primera de ellas, en ese bloque nos cuenta cuál es la situación actual en la que tenemos en los escenarios en los que está participando el Ejército de Tierra y cuál es la visión suya de futuro. Indudablemente son riesgos y amenazas emergentes. La capacidad de respuesta tiene que ser inmediata y también tiene que tener una capacidad de anticipación el Ejército de Tierra. Son entornos ambiguos, volátiles y complejos. También en esa idea fuerza plantea la organización como algo que tenemos que optimizar. Optimizar desde el punto de vista en el que empleemos todos los recursos tecnológicos sobre la base, sobre todo, de investigación, la experimentación y la innovación. En todo este proceso de Fuerza 35, el hombre, el combatiente, sigue siendo el centro de gravedad, tanto del inicio del proceso como del final del proceso. Por ello, uno de los esfuerzos que hay que hacer es en el área de formación, en el área de la motivación y en el área de la moral.
También define cuál va a ser la unidad de referencia en todo el proceso de Fuerza 35, que será la brigada. La brigada tiene que estar preparada, adiestrada y organizada para entrar en esa organización operativa en el menor tiempo posible, de tal forma que pueda dar respuesta a las necesidades de los compromisos de seguridad y defensa de España. También, como no puede ser de otra manera, solicita respaldo económico sobre la base de los presupuestos y un apoyo empresarial comprometido, fundamentalmente de la industria de defensa. Por su parte, el compromiso también desde el Ejército de Tierra es dar a conocer cuáles son las necesidades que tiene el Ejército de Tierra con vistas a esa fuerza futura, de tal forma que haya un flujo de información constante con el mundo empresarial, el mundo de la industria. Para terminar, como no podía ser de otra manera, esta Fuerza 35 es un compromiso común, compromiso que aceptamos todos los que formamos parte de este Ejército de Tierra y de las Fuerzas Armadas y que quiere extender al resto de la sociedad. Concluyendo con 3 ideas importantes. Primero de todo, este compromiso común se sacará adelante cuando haya una unidad de esfuerzo, también cuando haya una priorización y financiación adecuada y, por último, esa responsabilidad empresarial que les hemos comentado al principio. Pues bien, vamos a ir hablando ya del porqué de la Fuerza 35. Como no puede ser de otra manera, el análisis del panorama estratégico nos va a ayudar a definir qué fuerzas son las que necesitamos para el futuro. El entorno cada vez van a ser más cambiantes e inciertos, el denominado entorno VUCA, un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, haciendo a todas nuestras naciones y nuestras fuerzas cada vez más vulnerables en estos escenarios. Los escenarios normales van a ser espacios superpoblados, lo que denominamos megaciudades, muy disputados, con un acceso restringido a ellos y con una dificultad importante de control de las zonas. Uno de los factores más importantes a tener en cuenta en esta Fuerza 35, en este escenario 35, va a ser el vertiginoso incremento y difusión del componente tecnológico. Tendremos nuevas tecnologías más disruptivas, más revolucionarias, que estarán en posesión de nuestros enemigos, de nuestras amenazas, nuestros adversarios, y por tanto es preciso que las incorporemos a nuestras estructuras de fuerza. El panorama de los conflictos actuales y recientes nos indican cómo pueden ser los del futuro. Tenemos fuerzas estatales, tenemos también actores no estatales que protagonizarán conflictos de todo tipo, desde un entorno híbrido, conflictos de baja o de alta o de media intensidad, con un elevado componente tecnológico, al alcance de todos esos componentes tecnológicos. Tendremos factores como los radicalismos, el cambio climático o las migraciones, que seguirán siendo una fuente importante de conflictos. Estos escenarios futuros, como ya he mencionado anteriormente, irán desde conflictos de baja intensidad hasta muy alta intensidad en un ambiente urbano donde se dominen las comunicaciones, donde aparezca la población civil. Y estos tipos de operaciones tendrán que llevarse a cabo tanto en territorio nacional como en escenarios lejos de nuestras fronteras. Pues bien, la solución a estos retos desde la fuerza terrestre no puede ser otra que la innovación militar. ¿Qué se trata con esta innovación militar? Es un proceso de incorporación de tecnología a nuestras fuerzas que les va a proporcionar mayores y mejores capacidades, también mayor flexibilidad y polivalencia para llevar a cabo todo el tipo de operaciones en todo tipo de espectros. Todo ello optimizando al personal y disminuyendo no solo la huella logística, sino que también la huella energética. Pues bien, Fuerza 35 es la respuesta eficaz, y me gustaría que se quedasen con este concepto, es la respuesta eficaz del Ejército de Tierra ante estos retos de seguridad y defensa a los que España se va a enfrentar en los próximos años. El objetivo no es otro que el de conseguir una fuerza terrestre moderna, de calidad, y que incorpore tecnologías disruptivas de última generación para ofrecer a nuestras fuerzas lo que denominamos la ventaja operativa. Es sobre todo un proyecto de cambio que pretende transformar la operatividad de las fuerzas terrestres para lograr esta ventaja que les he comentado y enfrentarse con éxito a cualquier reto derivado del entorno operativo actual. Este cambio implica un cambio en doble dimensión. Por una parte, en el empleo de la fuerza, y un cambio cultural también en el Ejército de Tierra, que les hablaré
a continuación. El motor de esta transformación no es otro que la innovación y su motivación responde a 5 ideas fuerza que les presento en la pantalla. Por una parte, ya les he hablado del tipo de entorno en el que vamos a estar inmersos, entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Por otra parte, tenemos que ser también coherentes con el proceso de planeamiento de la defensa, que es aquel en el que los ejércitos lo que solicitan las capacidades necesarias para cumplir las misiones que resultan de los compromisos internacionales que tiene España. Por otra parte, la existencia de las tecnologías disruptivas que incorporan nuestros enemigos y nuestras amenazas y que, por lo tanto, es preciso que los tengamos también en la propia fuerza. La necesidad de cooperación con la industria y la universidad, ya les he dicho, y en ese esfuerzo estamos desde el Ejército de Tierra, darnos a conocer ese concepto de comunicación estratégica y darnos a conocer cuáles son nuestras necesidades. Es necesario una estrecha colaboración para adaptarse a la innovación y dotarse de las capacidades necesarias. Y por otra parte, como no podía ser de otra manera, alineándonos con nuestros socios y aliados, que también están desarrollando programas e iniciativas similares. Todo este proceso de Fuerza 35, además del hilo conductor que les he comentado, que es la innovación, tiene un triángulo que son cada uno de sus lados conforman lo que son los pilares de este cambio. Por una parte, tenemos en la parte inferior lo que denominamos conceptos. En estos conceptos, que es un desarrollo progresivo y actualizado de los distintos conceptos que engloban a la Fuerza 35, hay una serie de ideas que deben permanecer. Por una parte, las fuerzas terrestres, el carácter expedicionario. Ese carácter expedicionario obliga a ser cada vez más autónomos y obliga a una serie de condicionantes como es una huella logística, una huella energética muy reducida. Tenemos que ser capaces de dominar ese espacio de batalla multidominio donde la información va a ser clave. Y por otra parte, tenemos también que es clave la iniciativa para poder tener la capacidad de anticipación ante lo que nos venga por delante. Por otra parte, también hablamos de la tecnología que debe permitir los cambios identificados y proporcionar esas ventajas operativas a la fuerza. Y, cómo no, también cambios en la organización, de tal manera que esa optimización del personal nos permita estructuras mucho más ágiles, de tal forma que de la estructura orgánica se pase a la operativa en el menor tiempo posible. Más allá de una modernización o de una transformación, este programa de Fuerza 35 se debe considerar como un proceso de innovación que nos conducirá a un nuevo concepto en el diseño, en la preparación y en el empleo de las fuerzas terrestres. Para identificar estas características y capacidades genéricas de las fuerzas terrestres necesarias en el proyecto Fuerza 35, se han analizado una serie de entornos que son los que aparecen en la pantalla. Estos 4 entornos de actuación se han analizado en estado puro para identificar los conceptos y capacidades, pero la realidad no es esta. La realidad es que estos entornos se van a producir de forma simultánea o intermedia. Y el estudio, lógicamente, de Fuerza 35 se ha ido al más demandante y a la hipótesis más peligrosa, que es el combate de alta intensidad, con presencia, como no es de otra manera, de población civil o en zonas urbanizadas altamente ocupadas, medios de comunicación, así como espacios de batalla no lineales y despliegues dispersos. De este escenario más demandante se definirá la fuerza de mayores capacidades de combate. Pues bien, en esta presentación les incluyo lo que es la visión estratégica de Fuerza 35 y son los conceptos claves que derivan todos los estudios que estamos haciendo. Tenemos que conseguir, lograremos una fuerza terrestre más operativa que incluya e integre las tecnologías emergentes y disruptivas y que sea capaz de operar en esos conflictos de alta intensidad con gran demanda de capacidades, espacios de batalla no lineales y áreas urbanizadas. El referente de todo este proceso por el que comienza este proyecto será la Brigada 35. Brigada 35 entendida como un sistema de combate integral. La idea de considerar esta brigada como un sistema de combate integral es una de las ideas principales de esta visión estratégica 2035. ¿Qué significa esto? Bueno, pues fundamentalmente es el cambio en el modelo de adquisición.
Para ello, tomamos como ejemplo el modelo de adquisición de una fragata, de nuestros compañeros de la Armada. En una fragata, todos los sistemas se integran en una misma plataforma y la fragata se diseña, se desarrolla y se pone en dotación de forma simultánea y completa para operar como un sistema integral. Pues bien, eso es lo que queremos hacer con las propias brigadas, con la brigada de combate. Los sistemas se despliegan sobre el terreno para combatir también como un sistema integral, debiendo disponer de las capacidades al completo para ser operativa en el momento de su despliegue. Esto es un avance que hemos conseguido porque este concepto de brigada como sistema de combate integral ya está contemplado en el objetivo de capacidades militares, que es la clave del proceso de planeamiento de la defensa. Para ello necesitamos también implicaciones, ya lo hemos comentado al principio, implicaciones clave también de la industria de defensa. Nuestra ambición como Ejército de Tierra es que la brigada sea igualmente diseñada, como he comentado, desarrollada y puesta en servicio de forma simultánea y completa. Para ello, no solo la implicación de la industria de defensa, también es necesario contar con unos presupuestos estables y suficientes que permitan trabajar con la necesaria anticipación y previsión, acometiendo los programas necesarios para realizarlos de una forma completa. Seguimos con el plan Fuerza 35 y este es el esquema, el resumen de todo el proyecto. Para alcanzar el estado final deseado, que es lo que aparece en la derecha, que es la fuerza de ventaja 2035, que es una fuerza 35 tecnológicamente avanzada, es preciso llevar a cabo de forma simultánea una serie de procesos que se realizan de forma simultánea en cada una de las fases en las que hemos dividido este proceso. La primera fase se desarrolla hasta el año 2024, en el que alcanzaremos la fuerza posible. La segunda fase, el hito, está marcado en el 2030, donde alcanzaremos fuerza avanzada. Y por último, la plena incorporación del estado final deseado, de la plena confirmación del concepto de brigada como sistema de combate integral, lo alcanzaremos en el año 2035. Somos conscientes, lógicamente, que los entornos operativos, las tecnologías y la propia sociedad van a continuar cambiando exponencialmente a lo largo de estos años. Por ello, que esos tres subprocesos que he definido, que es el desarrollo conceptual, la experimentación y la implementación, la fase de implementación, se van a desarrollar de forma simultánea a lo largo de estos tres hitos que se han marcado hasta alcanzar el 2035. La previsión que hemos hecho desde el Ejército de Tierra es que en cada uno de esos hitos temporales nos dotemos de dos nuevas brigadas 35, incorporando progresivamente el concepto de brigada como sistema de combate integral. Y vamos terminando con esta fase de lo que es el programa general, el plan general para alcanzar esa situación final deseada de fuerza de ventaja. Y a continuación pasaré al tercero y último de los bloques de mi presentación, en el que hablaré sobre la materialización del concepto, que no es otro que la Brigada 2035. Bueno, muchas gracias, coronel. Ahora tenemos una visión más amplia de la necesidad de los cambios que se van a operar en esta llamada Fuerza 35, pero como bien usted indicaba, esto se tiene que materializar de alguna forma. Cuéntenos un poco cómo nos estaba adelantando, cómo se va a materializar este proyecto. Bien, como no podía ser de otra manera, hemos empezado hace un par de años con todo este proceso, de tal forma que estemos en las condiciones ideales para alcanzar ese primer hito que les he dicho en el 2024 de Fuerza Posible 2024. En la pantalla les presento lo que van a ser las capacidades de la Brigada 35. Como os he dicho, como les he comentado, la Brigada 35 será la unidad de referencia de la Fuerza 35, con una estructura orgánica que integra todas las funciones de combate de nivel táctico. Estará basada fundamentalmente en la tecnología, permitiéndole dotarse de una mayor potencia de combate con menor volumen de personal, reduciendo, como he comentado, la huella no solo logística, sino que la huella térmica. La brigada contará con todas las capacidades necesarias para cumplir con las misiones asignadas en los distintos posibles entornos operativos que les he comentado, desde un conflicto de baja intensidad a un conflicto de alta intensidad o situaciones en colaboración con autoridades civiles. Es importante también subrayar, y quiero que se queden con esta idea, que todas las brigadas del Ejército de Tierra no van a ser iguales.
ya que mantendremos tres tipos de orgánicas diferentes: brigadas pesadas, con medios cadena fundamentalmente, brigadas medias con medios rueda blindados y, por último, brigadas ligeras con medios rueda ligeros. Todas las brigadas incorporarán el concepto Brigada 35, concepto que hace hincapié en la innovación tecnológica y en la nueva mentalidad y organización y el liderazgo. ¿Pero qué va a ser una Brigada 35? ¿Qué es una Brigada 35 en cifras? Se lo presento en la pantalla. Optimizaremos el personal, bajaremos aproximadamente a unos 2.800 militares por cada una de estas brigadas. La brigada se constituirá en 3 grupos de combate y un núcleo de tropas de brigada. El número de plataformas que incluirá esta Brigada 35 aproximadamente serán unas 900 plataformas y deberá disponer de 7 días de autonomía en su conjunto. La brigada, a su vez, se dividirá en 3 grupos de combate y un núcleo de tropas de brigada. Estos grupos de combate contarán aproximadamente unas 100 plataformas y el grupo de combate, a su vez, se dividirá en 3 subgrupos de combate. Estos subgrupos de combate dispondrán de un potencial humano de unos 100 combatientes y aproximadamente unas 16 plataformas. El número de días de autonomía del grupo de combate será de 5 días de autonomía y el número de días de autonomía de su grupo de combate será de 2 días. Les he comentado que las brigadas, mantendremos 3 tipos de brigada en cuanto a la organización: las brigadas pesadas, las brigadas medias y la brigada de reacción inmediata. Como les ha comentado el general, cada una de estas brigadas realizará una serie de misiones, pero lo importante es que el concepto Fuerza 35 estará inmersa en todas y cada una de estas brigadas, independientemente de cuál sea su ubicación o su misión. Como no puede ser de otra manera, la Fuerza 35 es mucho más que la Brigada 35. Es un concepto global que abarca al conjunto de la fuerza del Ejército de Tierra. Por ello, la transformación afectará a todas las unidades de las fuerzas terrestres. Inicialmente se comenzará con la modificación, la actualización, la transformación de la unidad de referencia, que es la Brigada 35, pero el proceso se extenderá simultáneamente al resto de capacidades que conforman la estructura de la Fuerza del Ejército de Tierra, como son las unidades de apoyo al combate y de apoyo logístico. Estamos hablando de la aviación del Ejército, los fuegos, defensa antiaérea, ingenieros, sistemas de comunicaciones, inteligencia, logística, defensa NBQ y operaciones especiales. Todos ellos escalones superiores a brigada. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Estamos ya en camino hacia la Fuerza Posible 2024. Para alcanzar este primer hito temporal establecido, se están llevando a cabo ya acciones para dotar a las primeras 2 brigadas medias de su material. Se están aprovechando ya los programas de adquisición que están ya en marcha y se iniciarán otros, especialmente gracias al proceso de experimentación de prototipos y de nuevos sistemas. En este papel es fundamental el desarrollo de actividades que se están llevando a cabo, como son los talleres y los foros de ejército, empresa e innovación, donde se hace un intercambio de información y se ponen a disposición del ejército las innovaciones, los nuevos materiales, nuevos sistemas de armas en los que está trabajando la industria de defensa. Es importante, y aquí me gustaría destacar, el papel que desempeña el mando de apoyo logístico a ejército, que es el catalizador y punto de contacto de las empresas para después asignar todos esos materiales en el proceso de experimentación. Tendencias tecnológicas actuales determinarán cuáles van a ser los avances que los sistemas de armas y capacidades van a poder incorporar durante los próximos años en las diferentes actividades y funciones de combate. En el momento que termine esta presentación, estas tendencias tecnológicas, muchas de ellas ya habrán avanzado en este impulso vertiginoso que está llevando la tecnología. A continuación, permítanme que les dé un flash, un baño muy rápido en qué van a afectar esta incorporación del proyecto 35, Fuerza 35, a las distintas funciones de combate. Esto daría para muchísimos webinars, pero bueno, son simplemente ideas fuerza. La función de combate mando va a ser clave, va a ser el cerebro de la Fuerza 35. Vamos a contar con puestos de mando, se va a pasar del concepto de movilidad del puesto de mando al concepto de puestos de mando en movimiento. Puestos de mando que tendrá las características de huella reducida, dispersión, protegidos y que sean redundantes.
Por otra parte, en la función de combate inteligencia se va a producir un aumento impresionante del volumen de la información y los distintos flujos por los que va a correr esa información. De hecho, todo esto lo que va a provocar va a ser una disminución del ciclo de la decisión y para ello un factor clave va a ser la incorporación de los sistemas RPAS en los distintos escalones de la Brigada 35. En cuanto a la función de combate fuegos, también van a ser el concepto de sensorización de fuegos va a ser el que domine estos escenarios de tal forma que los fuegos a nivel Brigada 35 van a dar capacidad de autonomía a los distintos grupos de combate de tal forma que le proporcione esa burbuja de cobertura de 40-50 kilómetros con las baterías dentro de los grupos de artillería y hasta un alcance de fuegos en profundidad de 100 a 120 kilómetros a nivel brigada. Estamos hablando de piezas de 155 milímetros y también de lanzadores de cohetes. En cuanto al apoyo logístico, no solo esa disminución de la huella logística que les he comentado, sino que también la disminución de la huella térmica. Datos importantes en relación a clase de subsistencias, el total de días de abastecimiento en lo que es el tren logístico de la brigada será de 7 días, en el nivel de clase 3 carburante será de 1.500 kilómetros hasta nivel grupo de combate y unos otros 1.500 kilómetros en lo que es el núcleo de tropas de brigada. Y en cuanto a municiones, la capacidad de llevar hasta 4 días completos de munición en cada uno de los sistemas de armas en los que está compuesto esta Brigada 35. En cuanto a protección, como se puede imaginar, será clave no solo protección desde el punto de vista de la seguridad de las tropas, sino que también protección en el espacio, en el ciberespacio. Será también clave el sistema de combatiente a pie. Estamos en un mundo, ya lo he comentado, un mundo sensorizado, en un espacio de batalla multidominio, donde el individuo va a ser más autónomo y va a contar con muchísima más información. Este sistema de combatiente a pie lo que pretende es que esa información fluya y fluya precisamente por los canales determinados para tomar las decisiones importantes. En todo este proceso ya he comentado que una parte importante es el proceso de experimentación. Ya lo ha adelantado el general, la unidad en la que se está centrando todo el proceso de la experimentación es la brigada Legión, pero eso no quita para que en el conjunto de las unidades de la fuerza también se estén llevando a cabo otros programas de experimentación. Como he comentado, se trata de un programa, de un objetivo común para todo el ejército de tierra. Les he comentado también que es una revolución tecnológica, la incorporación de las nuevas tecnologías, pero no debemos perder de vista el centro de gravedad de Fuerza 35, que no es otro, que es el combatiente. Junto con esta tecnología, el otro gran pilar de la Fuerza 35 es la persona, el militar como principal elemento de la fuerza. El militar estará mejor preparado para el combate, para actuar de forma más autónoma, con mejores medios y más conectado e integrado. Ello solo será posible con una formación y preparación de nuestro personal, a través fundamentalmente de ejercicios de valores y del nuevo estilo de mando y de liderazgo que propugna la Fuerza 35. Con esto he terminado mi presentación. Espero que les haya dado un baño, se han quedado con un baño de todo lo que es el proceso Fuerza 35 y la concreción de lo que es la Fuerza 35, la Brigada 35, y aprovecho la ocasión para darles conocimiento, si no lo saben ya, de nuestro portal de Fuerza 35 en el que podrán obtener información sobre cómo va todo este proceso y independientemente de este portal, bueno, pues ahí tienen mis datos de contacto para todo aquello que pueda aclararles no solo durante esta presentación, sino dudas que les puedan surgir en el futuro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, coronel. Además, muchas gracias por ofrecer esa posibilidad de ampliar la información que está dando aquí, porque esto puede dar mucho de sí y si se ofrece de esa manera nos parece fantástico. Bueno, en los próximos minutos vamos a contar con el director de desarrollo de negocio de General Dynamics European Land Systems, Santa Bárbara Sistemas, el señor Víctor López, que ya tenemos aquí en pantalla.
quien nos va a aportar la visión de la industria sobre este proyecto. GDELS, Santa Bárbara Sistemas, como saben, es una compañía especializada en vehículos blindados, artillería, munición, mantenimiento y modernización de sistemas. Don Víctor López, cuando quiera, la pantalla es ahora suya. Muchas gracias, Ginés. Buenos días. Bueno, en primer lugar quería dar agradecimientos primero a IDS por la organización del webinar y la elección del tema y la selección de los ponentes que prueba del interés del tema y de la claridad en la exposición ha sido el interés que ha podido atraer la presentación. Estaba chequeando el número de asistentes y no ha hecho más que subir durante la presentación, o sea que esa es buena prueba de ello. Y más allá de una visión, he ido tomando unas notas, según ha hecho mi general y mi coronel la presentación, y algunos comentarios sobre las presentaciones. En la primera parte de la organización, quería nuevamente agradecer a Ejército de Tierra la exposición. En primer lugar, como ciudadano, como español, por esa labor de difusión de la organización del Ejército, que creo que contribuye a lo tan ha hablado y discutido en este ámbito de la cultura de la defensa, con lo cual creo que estas actividades ponen de relieve y son un empuje a esa cultura que desde mi punto de vista debemos extender en nuestro país. Y luego, desde el punto de vista de empresa, como has mencionado, una empresa fabricante de vehículos, referencia dentro del mercado español y con esa proyección internacional, para nosotros es fundamental entender la organización del Ejército de Tierra, que es nuestro principal usuario. Y es llamativo, creo que mis compañeros de la industria lo compartirán, que algunos de los conceptos, aunque son propiamente militares o llevados al ámbito de la defensa, pero no nos son ajenos a la industria. Por ejemplo, mi general ha hablado de continuo cambio, de eficiencia, de adaptabilidad. Creo que eso en el mundo industrial estamos más cercanos en esos cambios organizativos de lo que pensamos. Incluso me permito hacer una extrapolación. Se ha hablado de presencia, proyección e inmediata. Y bueno, creo que desde Santa Bárbara podríamos hacer esa extrapolación que digo. Presencia para nosotros es el mercado nacional, que es nuestro mercado clave, pero no dejamos atrás la proyección, que es la exportación, con éxitos que hemos tenido el más relevante o reciente en el programa Ajax británico. Y inmediata, diría, nuestro apoyo logístico integrado, donde hemos desplegado a nuestro personal dando apoyo y servicio a las unidades del Ejército de Tierra que han estado desplegados en Afganistán o en Mali, por ejemplo. Relativo a la segunda parte de la presentación, el concepto Fuerza 35. Desde aquí sí me permito dar una visión de la industria, de una manera personal. Lo más relevante que veo es que hay un plan, y eso es muy importante para la industria. Es un plan y además alabo que el plan está sintetizado en una página, como ha indicado mi coronel. Eso indica que hay conceptos claros y que hay mucho trabajo detrás. Lo difícil es sintetizar en una sola página donde quiere ir una institución como Ejército a un horizonte como 2035. Aspectos relevantes para la industria que también han sido mencionados en esa página. Predictibilidad. Es básico para que las empresas también puedan planear dónde ponen sus esfuerzos en I+D, por ejemplo. Y eso va ligado, obviamente, al tema presupuestario y tener una planeación y que tengamos una visión a corto, medio y largo plazo. Otro aspecto que se nos menciona es el apoyo institucional. Yo creo que la frase que mejor lo resume, creo que fue un calendario de Ejército, creo que fue, si no es el año pasado, hace 2 años, donde el lema era Industria y Ejército de Tierra, un esfuerzo común. Creo que es en una frase, también sintetizando, creo que es lo mejor que lo puede resumir. Y dentro de esa visión o ese razonamiento, se ha dicho en una de las últimas páginas de la presentación, no cabe duda que los recursos humanos, el soldado es el foco de este cambio, de esta transformación. Pero la tecnología y los materiales tienen que saber dar respuesta a esos cambios que están focalizados en la persona. Y ahí es donde tenemos que establecer un diálogo, Ejército de Tierra e Industria. Se han mencionado actividades que quiero reseñar, que han sido muy relevantes, los talleres organizados por el Mando del Apoyo Logístico del Ejército, donde hemos podido tener ese intercambio de primera mano de cuáles son las necesidades, qué es lo que la industria puede ofrecer, dónde está mirando Ejército a cuáles son sus necesidades en un entorno convulso, como se ha mencionado. Y creo que esas actividades de acercamiento junto a estas
nuevas de webinario donde se tratan temas específicos son claves para poder avanzar en ese esfuerzo común y poder alinear los esfuerzos y las necesidades de industria y ejército. Y por último, no quiero tomar más tiempo, desde Santa Bárbara me gusta señalar, y lo hemos usado en algunas de nuestras presentaciones, que es un honor participar en este seminario acompañando a Ejército en esta presentación, pero sobre todo es un honor el fabricar y diseñar vehículos que protegen a los que nos protegen. Muchas gracias, Ginés, y creo que viene el turno de preguntas. Nada más que añadir por mi parte. Muchísimas gracias. Esto es. Muchísimas gracias, señor López. Como bien decía, no se vaya porque llega el turno de preguntas y, bueno, iba a pedirle al coronel Javier Martín que apareciese, ya ha aparecido aquí, así que vamos ya sin más dilación al momento de las preguntas y respuestas. Bueno, hemos recibido algunas de distintas embajadas, lo cual, bueno, denotan que con un ojo se está siguiendo esto con interés desde el exterior. Por ejemplo, el coronel de caballería César Quinn, que es agregado de defensa de México, y esta pregunta yo entiendo que va para usted, coronel, nos pide que nos hable un poco de las funciones del personal femenino en las unidades de combate. ¿Cuáles son los requisitos específicamente para ingresar en infantería? ¿Qué funciones desempeñan las mujeres en las unidades de combate? Es una respuesta muy clara y muy sencilla. Los cometidos de la mujer en las unidades de combate son los mismos que los cometidos de los hombres en las unidades de combate. No hay más especificidad. Sí, no hay además, no hay diferencia, como no podía ser de otra manera. Que además España es un país pionero en esto, si no tengo mal entendido. Ya hay hace años que se lleva esto haciendo así y ahí nos hemos adelantado a muchos. Don Víctor López, la siguiente va para usted. En este caso, la pregunta es de Isaac Morilla, que bueno, le pregunta desde el Departamento Comercial de la Embajada Británica. Y plantea, ¿cuáles serían, en su opinión, las áreas que ofrecen mayores oportunidades para las empresas desde el punto de vista de equipamiento para el soldado dentro del proyecto Fuerza 35? Ahí, bueno, la pregunta va para usted, también quizá para el coronel, porque plantea una siguiente cuestión, que si hay quizás algún documento que se pueda consultar donde se pueda obtener información sobre áreas específicas. Víctor, empiece usted. Sí, bueno, voy a responder desde un ámbito específico, lo que afecta a mi empresa, más que desde un ámbito genérico, más que nada por no entrar en un terreno de desconocimiento de algunos aspectos que no conozca, pues no son el ámbito de los productos que nosotros fabricamos, y además porque el coronel ha hecho una exposición amplia y detallada sobre lo mismo. Las oportunidades para Santa Bárbara, yo creo que un elemento interesante es el concepto de brigada y el concepto vertebrador que pueden tener ciertas plataformas, y no pensar en una plataforma solo como destinada a un rol específico, sino que la misma plataforma, en esa reducción de huella logística que ha sido mencionada numerosamente, pueda cubrir un amplio espectro de las variantes o necesidades que pueda tener el Ejército de Tierra a largo plazo. Entonces, creo que vemos el vehículo en un ámbito más amplio que pueda ser no una visión restringida de vehículo de infantería o vehículo de caballería, sino pensamos en plataformas versátiles. Y esa es la clave para nosotros en el concepto Brigada 2035. Coronel, la cuestión, veía usted que comentaba en concreto el tema del soldado dentro del proyecto Fuerza 35. Efectivamente, no es lo que lleva Santa Bárbara Sistemas, pero sí es muy útil la aportación que ha hecho Víctor para trasladar el conocimiento y la experiencia que ellos ya tienen para ser suministradores de este proyecto. En este caso, la cuestión era concreta si hay algún documento que se pueda consultar donde se pueda obtener información sobre áreas específicas como esta. Sí, yo le invitaría a precisamente visionar el link que les he proporcionado en la pantalla, donde ahí tienen lo que es no solo el resumen ejecutivo de lo que es Fuerza 35, sino también todo el proceso, las principales áreas que toca todo lo que es el programa de Fuerza 35. He hecho un esquema muy reducido en las distintas funciones de combate. Eso lo puede ver más desarrollado en ese documento. Coronel, pregunta Máximo Moore.
bueno, esta pregunta está relacionada con la capacidad para desplegar los cuarteles generales de las divisiones a nivel de cuerpo o brigada. ¿Está la sede de la división en una rotación desplegable? Comenta él. Perdón, ¿me puede repetir que no he escuchado bien? ¿Está? Sí, él plantea si está la sede de la división, a nivel división, en una rotación desplegable. Bien, eso responde a las necesidades, a los turnos de rotaciones que haya en las distintas organizaciones multinacionales de seguridad y defensa en las que España participa. Cuando España entra en ese proceso de rotación, pues el cuartel general de división, de nivel división o cuartel general de cuerpo de ejército desplegará allá donde se le exija el cumplimiento de la misión, como ya hizo en su momento el cuartel general de alta disponibilidad de Valencia, desplegando en Afganistán, desplegando en Kabul. Bueno, muchas de las preguntas que recibimos quizás vayan dirigidas sobre todo sobre usted, el coronel, pero me gustaría plantearle a esto a Víctor porque quizá también él lo conozca. Si no es así, pues le rebotamos la pregunta al coronel. ¿Cuántas brigadas 2035 con 8x8 pretende tener el ejército español? No sé si tienen ustedes esta información, dado que están tan implicados en el desarrollo del 8x8. Sí, pero esa pregunta creo que es más Mejor el para coronel, mi mejor el coronel. cliente. Sí. Bueno, Coronel. lo que es el vehículo 8x8, el vehículo Dragón está conformando lo que es la columna vertebral de toda la estructura de fuerza del Ejército 2035. Como saben, en la plataforma Dragón, como bien ha comentado Víctor como representante de la industria, no se trata de una plataforma única, sino que es una plataforma versátil y modular, es decir, todos los componentes que van dentro de esas plataformas son modulables y se puede poner, por así decirlo, a criterio del que va a utilizar esa plataforma. En ese sentido, ya he dicho que va a ser el elemento, la columna vertebral de esa fuerza de ejército de tierra, y a lo largo de todo el proceso, a lo largo de estos, de aquí al año 2035, la idea es que esté presente en todas y cada una de las brigadas que conforman la fuerza terrestre del ejército de tierra, en sus distintas modalidades o distintas plataformas. Coronel, ¿quién se va a encargar de la entrega de la brigada de modo integral? Bueno, cita Dionisio García que Navantia se ha propuesto para ser el integrador. ¿Cómo se puede hacer coincidir todas las variantes y programas, algunos de ellos no iniciados, que conforman una brigada 2035? Bueno, pues precisamente en eso estamos. En eso estamos tratando de todas las líneas que aparecen en el proceso de planeamiento de la defensa, en el objetivo de capacidades militares, integrarlas en esa línea única como brigada, como sistema de combate integral brigada. Es un esfuerzo de todos, un esfuerzo común de todos, en el que, lógicamente, lo que se pretende es lo que le he comentado al principio, que ese desarrollo, ese diseño, desarrollo y esa puesta en práctica se haga al unísono. Eso no quiere decir, lo que quiere decir es que la incorporación de las nuevas tecnologías tiene que permitir a esa Brigada 35 seguir su evolución tecnológica a lo largo de todos los años. Es un esfuerzo complejo y precisamente en eso estamos, para hacer que todo se integre en ese objetivo de capacidad militar, en esa línea de brigada como sistema de combate integral. Víctor, nos pregunta Arcade Soriano, ¿para cuándo estiman que el Ejército de Tierra dispondrá de un vehículo 8x8, si no definitivo, al menos un prototipo con el sistema de emisión integrado? Yo creo que los proyectos ya están lanzados y en su fase de ejecución, y ya tenemos el programa de los demostradores 8x8, tenemos firmado el contrato de la serie y llevas los plazos que requieren ambos programas y que tienen que obviamente sincronizarse, retroalimentarse y hablar de las cuestiones, términos como definitivos. Yo creo que en todos estos aspectos que se han mencionado de variables no hay que pensar en ese concepto de definitivo, hay que pensar en madurez y en evolución. La pregunta la enfocaría desde otro punto de vista, no dando esa sensación de definitivo, porque creo que se ha mencionado el concepto de adaptabilidad y creo que la industria debe dar respuesta a Ejército en ese sentido, en esa adaptabilidad.
Si me permite, por añadir, es importante lo que ha comentado Víctor. Esto no es un proceso que empieza y termina un determinado día y una determinada hora o la tecnología se incorpora. Es un proceso constante de innovación y precisamente con esa mentalidad de adaptabilidad, flexibilidad, estamos en todo el programa de Fuerza 35. Al hilo precisamente de esto, pregunta Daniel Ramírez, ¿cuándo se va a considerar que una brigada se ha transformado? ¿Cuando esté totalmente dotada? A lo largo de mi presentación he marcado el programa global, el plan global. Estamos en 3 hitos bien diferenciados: el año 2024, el año 2030 y el año 2035. Consideramos que en cada uno de esos hitos tendremos 2 brigadas con este concepto de Fuerza 35, de tal forma que el sistema de combate integral, brigada establecido per se en el conjunto del ejército, en todo el ejército, estará en el año 2035, pero de forma sucesiva en los distintos hitos 2024, 2030 y 2035. Bueno, de nuevo una pregunta práctica de un potencial suministrador, entiendo. La plantea Isaac Morillas y lo que dice es ¿cuál es el proceso más adecuado a seguir para evaluar el potencial de un producto dirigido al equipamiento de la Fuerza 35? ¿Hay un punto de contacto donde se pueda enviar información sobre productos y tecnologías para solicitar expresiones de interés en las mismas desde la Fuerza 35? Bien, esos intereses nos los puede enviar a nosotros o a través del Mando de Apoyo Logístico a Ejército o también a través de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa. Esos son los 3 puntos de contacto clave para precisamente fomentar este intercambio de información y relación estrecha con el tejido industrial. Manuel Martínez Cuadrón también planteaba lo mismo, exactamente, dónde tienen que contactar las empresas para que sus productos puedan ser probados por la Brigada Experimental 35. Entiendo que la respuesta es exactamente la misma. Bueno, Claudio Pasqualini le pregunta a Coronel, con este nuevo proyecto de Fuerza 35 queda sin efecto el desarrollo de las BOP, las Brigadas Operativas Polivalentes, ¿o se continúa simultáneamente con el nuevo proyecto y se combinan las dos? Lo ha comentado el general. La organización del ejército no sufre, sino que está en constante evolución. Y entonces esa es la idea fuerza que nos mantiene en el ejército. El programa, por así decirlo, el proyecto Brigada Orgánica Polivalente terminó en su momento. Estamos en los estadios finales de esa BOP y estamos reconfigurando ese ejército, adaptándonos precisamente a ese concepto de fuerza 35. Pero es una evolución constante. No se puede decir que un proceso empieza en una fecha y termina en otra, sino que hay estadios intermedios que sirven para sincronizar nuevos movimientos, nuevas transformaciones, nuevos procesos dentro de lo que es esa optimización de las estructuras y, lo más importante, las capacidades de lo que es los distintos ejércitos y la Armada. Quedan bastantes preguntas, pero ya lo que no queda es tiempo. Entonces le voy a hacer una más, Coronel, y lamentablemente las demás pues no vamos a podérselas trasladar ahora. Esta es de José Antonio Portolés San Juan. Plantea, ¿se ha pensado en que el proceso de obtención de recursos materiales podría necesitar adaptarse a este concepto y a su ritmo de obtención? Y por otra parte, ¿no sería necesario desarrollar también un plan de sostenimiento durante el ciclo de vida adaptado al escenario presupuestario? Bien, en respuesta a la segunda de las preguntas, junto con los materiales y dentro de ese concepto de ver la brigada como un sistema de combate integral, vemos precisamente que cada uno de esos materiales que integran la brigada, esas plataformas, esos nuevos sistemas, el sostenimiento va asociado precisamente a esos materiales. Lo vemos como un todo, no como una parte es adquisición de plataformas o materiales y otra cuestión es el sostenimiento. La visión que tenemos desde el Ejército de Tierra es visión global, verlo como un todo. Perfecto, pues muchísimas gracias a ambos por ayudarnos a comprender el enorme reto en el que está inmerso en la actualidad el Ejército de Tierra con su nueva organización dentro de este proyecto Fuerza 35. Ha sido un placer contar con sus intervenciones. Coronel Javier Martín, del Centro de Fuerza Futura 35 de la División de Planes del Ejército de Tierra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de dar a conocer nuestro proyecto. Gracias a todos.
Don Víctor López, director de Desarrollo de Negocio de General Dynamics European Land Systems, Santa Bárbara Sistemas. Muchas gracias también y buenos días. Muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa. Bueno, pues también les traslado nuestro agradecimiento al general de la Esperanza que intervino al inicio de este encuentro. Y gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en este webinario, que si lo quieren volver a ver o bien recomendarlo, les anuncio que en breve estará disponible al completo en nuestro canal Infodefensa Televisión de YouTube. Además, van a contar enseguida con cumplida información sobre lo que ha dado de sí este encuentro en nuestros portales infodefensa.com, infodrone.es e infoespacial.com. Solo me queda agradecer a GDELS Santa Bárbara Sistemas el patrocinio de este webinario de hoy. Nos despedimos ya hasta un próximo encuentro digital organizado por IDS Connect y que les anunciaremos con la suficiente antelación. Buenos días.